Ok, buenos días, compañeros. Estamos aquí para iniciar nuestra segunda sesión de nuestras charlas de física educativa. El día de hoy nuestro anfitrión es el doctor Oscar Suárez Jardey, que está desde Colombia. Él es egresado de nuestro posgrado, además de ser doctor en educación por la Universidad Distrital Francisco José Caldas de Colombia. Pues sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Oscar. Adelante, Oscar, y muchas gracias por la introducción a la charla. Bueno, buenos días, gracias, profe Mario. Buenos días, colegas, ¿cómo están? Hoy traigo para que reflexionemos alrededor de dos temas que tienen que ver con la física y la motivación. Em, Básicamente es como el ejercicio de reflexión. Voy a tomarme los 10 minutos, quizá menos, en la presentación. Bueno, quiero hablarles de unos previos, unas preguntas sobre las cuales quisiera socializáramos, hiciéramos nuestras reflexiones. Voy a mirar o revisar un poco el tema de las visiones de la ciencia, en el caso particular de la física, algunas reflexiones, y mirar el tema de la motivación o el afecto como parte de una dimensión humana. Hubo algo que esta semana me estuvo, ¿cómo les digo?, motivando y me generó unas grandes inquietudes en relación con em, de qué tratar la reflexión el día de hoy. Y fue a partir de la sesión de hace 8 días en la que tuvimos la posibilidad de conversar alrededor de las ideas o el campo de conocimiento, el concepto, quizá aproximarnos a una definición eh, de la idea de física educativa. En primera instancia pensé seguir en la línea, pero decidí al final más bien ampliar la discusión en otra dimensión, con la idea de invitarlos a que ese pues es el punto inicial, pero que también sea un eje de discusión a lo largo de todas nuestras conversaciones. Pienso yo que al final la sesión de cierre, que no la hemos considerado, puede ser la misma sesión inicial, retomando todas las discusiones que hagamos a lo largo de estas charlas que estamos teniendo. Entonces, como mirar que puede ser una espiral de permanente construcción y ampliación de nuestro entorno. Estas son algunas de las preguntas que quiero plantearles a ustedes para que iniciemos nuestro ejercicio de reflexión, y las planteo desde el comienzo con el ánimo de que ustedes se fijen en alguna de ellas, en todas ellas o en unas que no estén ahí planteadas, de manera que esto nos permita mirar la discusión entre la física, la enseñanza de la física educativa y todo lo que la rodea, mirando el tema de la motivación el día de hoy, o el afecto que hace parte de esta motivación. Voy a devolverme ahí, no sé, las tienen ahí a la vista, y voy a avanzar, voy a hablar un poquito de las visiones de la ciencia. Para este tema de las visiones de la ciencia me he ubicado en un estudio que es el de la profesora Fernández, que hizo en su tesis doctoral durante varios años con el doctor Gil Pérez en España. Fernández es una profe latinoamericana, y bueno, ellos estuvieron trabajando alrededor de eso en el 2002 al 2007, y en el 2005, por la UNESCO, que lo vuelve a tomar en el 2014, en 2014 más o menos, el tema de proponer de cómo promover el interés de la cultura científica para los niños adolescentes. Y entonces plantea que dentro de sus estudios y sus hallazgos de su tesis doctoral, ha encontrado 7 visiones de la ciencia. Claro, está pues la física como parte de esas ciencias. Una concepción inductivista y ateórica, que básicamente resalta el papel
de la observación y de la experimentación como unos asuntos neutros, libres de cualquier contaminación por ideas de orden a priorístico. Una concepción rígida de la actividad científica, entendida como esa ciencia que es algorítmica, exacta, infalible, y que así es toda la actividad científica. Una concepción aprolémica y ateórica de la ciencia, en la que básicamente existe un dogma bastante cerrado en el que se transmiten conocimientos ya elaborados sin mostrar cuáles fueron los problemas que generaron la construcción de esos nuevos conceptos y teorías. Una concepción puramente o exclusivamente analítica, en la que los profes escasamente tratan el tema de la investigación. Algo así como que la ciencia resalta necesariamente el tema analítico, provocando una visión tayloriana de la ciencia, es decir, que se parcela, se subdivide y no se relaciona entre sí. Una visión meramente acumulativa del desarrollo de la ciencia y del desarrollo científico, como que es una visión acumulativa y crecimiento lineal de cosas que van una detrás de otra y se van desarrollando en ese sentido. O sea, se van acumulando y acumulando sobre lo que ya se ha desarrollado. Una concepción individualista y elitista de la ciencia, en donde se transmite que quienes desarrollan la ciencia tienen una visión individual, los conocimientos científicos aparecen como una obra de genios aislados, donde se ignora el papel de interacción de estas personas con otras personas o equipos de trabajo enteros. Entonces se refiere a una sola persona y se pierde el panorama de todo lo que otras personas han podido participar. Y una visión descontextualizada, socialmente neutra de la actividad científica, en la que básicamente se ignora o se trata superficialmente la relación ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, la ciencia, la tecnología, y como que no tiene nada que ver con esos aspectos. Entonces son como algunas de las visiones que en el estudio que ellos hacen encuentran que hay de la ciencia, y le llaman un poco algo así como las visiones deformadas de la ciencia. Son concepciones que subyacen. Quiero mirar el tema de la motivación, como la motivación como esa motor, como para nosotros sería como esa energía, como eso que nos mueve a hacer cosas desde el punto de vista de la psicología y de las ciencias de la educación. Se distinguen al menos tres características, que es el componente de valor, con una motivación de orden intrínseca, que es esa motivación que indistintamente de lo que sea mueve al ser humano a hacer sus actividades, en el caso del aprendizaje, que nos mueve a aprender. Es algo así como lo que esperaríamos que todo profesional al final o al inicio o a lo largo de su carrera y de su vida académica lo mueva permanentemente a aprender, indistintamente de lo que logre con esto, de lo que lo motive externamente, que sería el caso de la motivación extrínseca, como esas motivaciones o condiciones que le dan para aprender, para su motivación. En el caso, por ejemplo, de la universidad, del colegio o la preparatoria, pues la nota es una de las motivaciones extrínsecas, ¿sí? Y la nota en una mediación propia, por ejemplo, de la evaluación. La evaluación es una de las motivaciones extrínsecas asociadas a la nota, y entonces muchos de los estudiantes se ciñen y se motivan a estudiar para aprobar los exámenes, más no una motivación de orden intrínseco para efecto de aprender en su formación como profesional. Es de las cosas que algunos estudios han arrojado, estudios que están debidamente documentados. El tema del valor de la tarea. El tema del valor de la tarea, es decir, la motivación que se le da para hacer o no la tarea. Ese tema como componente de valor de la motivación.
El tema de la expectativa, vista desde dos aspectos. Uno, las creencias de autoeficacia para el aprendizaje, perdonen, ahí me quedó escrita al revés la palabra, y el desempeño. Es decir, ¿qué tanto creo yo que voy a obtener en este aprendizaje y en el desempeño académico que voy a lograr alrededor de eso? Principalmente relacionado con lo anterior, la nota. Y qué tanto, digamos, creo yo, controlo mi aprendizaje alrededor de, en el caso que estamos hablando, la física. La componente de orden afectiva, que está relacionada con la ansiedad académica, el estrés académico, quizá también las expresiones de afecto relacionadas con el interés que puede estar mostrando, lo afligido que uno puede estar, lo excitado, lo disgustado, lo culpable, lo asustado, lo hostil, lo entusiasmado, lo orgulloso que podamos estar, lo alerta que nos ponemos, lo nervioso que se pone uno, por ejemplo, en presentaciones como esta, o al momento de defender, por decir algo, la tesis doctoral, la tesis de maestría, que desarrollan una serie de ansiedades, de estrés que lo ponen nervioso, que en algún momento que podamos decir algo equivocado nos avergonzamos, pero también nos inspiran, ¿cierto? Nos ponen una actitud de estar decididos, nos ponen intranquilos, de hecho perdemos muchas horas de sueño, nos ponen activos, nos desarrollan temores y en general todo este tipo de expresiones de afecto que de alguna manera hacen parte de quién, o sea, ¿de quién? Pues de nosotros, de quienes hacen la física y en general de todos quienes estamos involucrados aquí, que somos personas antes que cualquier cosa. Somos personas antes que ser estudiantes, somos personas antes de ser profesores, somos personas antes de ser profesionales, somos personas antes de ser científicos, somos ante todo personas. Y el ser personas pues trae una serie de connotaciones. Entonces, ¿quién hace la física? La física la hacen personas dedicadas en unos entornos específicos y aquí traigo el Congreso de Solvay de 1927 y algunas reconocimientos que son necesarios, por ejemplo, el de Elsa Einstein o el de Katherine Johnson, mujeres que han sido en buena parte la primera invisibilizadas seriamente y bueno, es como un pequeño reconocimiento a ello, pero que siguen siendo personas, ¿no? Personas, y cuando hablamos de personas estamos hablando indistintamente de su deseo, de su género, de su identificación con el género, y de todo el tema del racismo, independientemente de todo eso, seguimos siendo personas. Personas que, ¿qué? Personas que nos motivamos, que nos demotivamos, que sentimos, básicamente. Entonces, ante todas esas concepciones que fue las que relaté hace un momento, pienso yo que a veces caemos en una concepción de ciencia, de física, racional y asentimental, pero lo pongo a discusión, si eso podría ser o no ser cierto. ¿Sí? Y en esa concepción de la física como una ciencia racional, la despojamos del tema sentimental, del tema afectivo, del tema motivacional, y entonces pensamos que, por ejemplo, eso es para las artes, o eso es para todas las artes o las humanidades que desarrollen allá su tema sentimental, su tema afectivo y sus temas demás. Sin embargo, cuando uno mira trabajos como los de Schrödinger, como los de Curie, y aquí traigo un libro de, les comparto este libro de Pierre Joliot, que es un nieto de Madame Curie y de los Curie, de los esposos Curie, y él pues hereda todo ese bagaje en el campo académico y habla de la investigación a lo largo de su vida como un asunto de orden apasionado, lo extrae de la parte científica, la parte racional y lo lleva a la parte afectiva, emocional y le pone ese otro toque que es necesario para hacer el desarrollo de la investigación en física y en general de las ciencias. Lo propongo como que nosotros seguimos siendo personas y hay que ver lo emotivo que nos podemos llegar a sentir, lo frustrados y demás cuando desarrollamos aspectos propios de la actividad científica. Bueno, eso era lo que traía y entonces les dejo nuevamente las preguntas para que podamos conversar alrededor de esto. Espero haberme no pasado tanto del tiempo
en lo que he planteado. Gracias, profe Mario. Listo, pues. No, sin más, abrimos la discusión, la charla. No sé si alguien quisiera comenzar con la opinión. Si no, bueno, yo comenzaría rápidamente con un comentario. Sí, en efecto, la parte de la motivación en enseñanza, no únicamente de la física, pero sí en particular de la física, es un tema todavía poco abordado o poco abordado seriamente. Porque, bueno, como decimos por acá en México, muchas veces se entiende la motivación como pues le echas ganas, ¿no? Esa es la parte de motivación que vemos. Y bueno, en el posgrado se han desarrollado algunas tesis que tienen que ver con motivación, pero eh, siento que les ha faltado un poco más de formalidad, de sustento teórico. Algunas de las ideas que nos formula el doctor Oscar, en efecto, no han sido abordadas del todo seriamente. Se han hecho algunos intentos, como por ejemplo, crear alguna especie de rúbricas en las cuales se involucre la motivación que da cierta estrategia o el uso de cierta tecnología para el aprendizaje de la física, pero creo que no se aborda con toda la formalidad necesaria. Entonces creo que es un campo que en efecto se debe de profundizar, de desarrollar más, dado que, por ejemplo, algo que hemos estado trabajando curiosamente con Oscar, es una partecita que es la parte del estrés académico. Diana lo sabe por ahí, no está luego tan interesada en ese tema, pero eh, incluso ahora lo estamos tratando de trasladar a la parte fisiológica para ver cómo en efecto se puede medir esta motivación, pero en aspectos desde estrés académico, de ansiedad y todo lo que menciona Oscar, que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera opinión. Zoraida, estás levantando la mano, adelante, por favor. Sí, bueno, dice aquí que mi conexión de internet es un poco inestable, pero si me escuchan. Sí, Pero adelante. yo quería hablar un poquito al respecto de una de las preguntas. Bueno, una de las cosas que me gustó mucho dentro de lo que dijo Oscar, que hay muchas cosas muy buenas y que me gustaron, pero algo que me gustó mucho es cuando dice que la física está hecha por personas, ¿no? Y eso es muy interesante y es algo que creo que no debemos perder de vista. Incluso cuando tú empiezas a hablar de eso y de ver cómo eran esas personas, recuerdo una plática que teníamos con Mario y con Diana, algo sí que querían incluir frases, ¿no? O de científicos famosos o muy importantes, ¿no? Y que hablábamos, bueno, es que algunos no eran buenas personas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ahorita justamente como que me vino a la mente, ¿no? Muy probablemente algunas de los grandes grupos de investigación pues también tuvieron que ver entre una relación como de empatía o así tal cual, ¿no? Entre las personas que realizaban esa investigación. Y bueno, si tú te pones a buscar un poquito en los libros de historia de la física, pues empiezas a ver, ¿no? Hay ciertas relaciones que hay entre ellos. Ahora, esa frase me pareció muy buena y también aplicable para la parte de la enseñanza de la física, ¿no? Porque los profesores también somos personas y con los que tratamos, nuestros estudiantes también lo son. Y yo creo que es bien importante, yo la verdad creo que es muy interesante el estudio de esa parte, ¿no? De la motivación, por ejemplo, como dice Mario. La verdad desconozco acerca de esa área de investigación. La verdad es que sé muy poco al respecto de manera formal como investigación, pero al menos yo en mi acción docente, ¿verdad? Creo que sí tengo bastante experiencia al respecto de. Y tú te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando lees los comentarios de los estudiantes, ahorita, bueno, a mí me toca esa parte porque, bueno, estoy en control de las evaluaciones docentes de los profesores, ahí donde yo trabajo, y pues te das cuenta de los comentarios de los propios alumnos, ¿no? Al respecto de los docentes. Y te das cuenta de esa forma, ¿no? En la que ellos se presentan como docentes y presentan la física, por ejemplo. Hay algunos que dicen, se ve que es muy buen profesor, pero simplemente no sabe enseñar, ¿no? O se ve que es buen profesor, pero como que la forma en la que trata a los estudiantes, pues no es la adecuada. Entonces, pues digo, de ahí como que también te das cuenta de que muy probablemente eso, su ser como persona, pues afecta, ¿no? Y digo, esto es un comentario así muy chiquito relacionado a ese aspecto. Yo sé que Oscar en realidad habló de muchos aspectos, ¿no? Diferentes. Pero yo creo que ahí es uno de esos puntos en los cuales podemos ver que
cómo es que esa persona en realidad impacta en el estudiante, ¿no? Y muy probablemente también en esa motivación que pueda tener él para estudiar la materia. Creo que alguna vez, y eso sí fue una investigación que yo recuerdo haber visto, hacían un estudio al respecto de los estudiantes de física, de la licenciatura en física, ¿no? Y decían que un alto porcentaje de ellos estudiaron física porque se sentían motivados o por un profesor, o sea, un profesor que tuvieron en bachillerato, o por una personalidad, o sea, no sé, Einstein, ¿no? Empezaron a encontrar cosas acerca de él y se motivaron por esa razón. Entonces yo creo que esa parte es importante, ¿no? Por ejemplo, en la motivación de por qué estudiar física. Pero bueno, esos eran mis comentarios, ¿no? En realidad son muchas cosas diferentes. Sí, adelante, Diego. Hola compañeros, buenos días, ¿cómo van? Bueno, súper adherido a lo que nos comenta Zoraida, efectivamente, las personas que hacen física, bueno, los físicos, los científicos, son personas, los profesores somos personas y los estudiantes son personas. Yo creo que eso es un factor supremamente humano de nuestra ciencia y de hecho de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, Me dieron el factor motivacional, creo, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó cuando estaba, por ejemplo, haciendo las gráficas de Rash en el doctorado. Me dieron más de 3 meses porque no le daba y no me daba y no me salía y no me salía. Cuando salió la primera ya en teoría correcta con el modelo estadístico, para mí eso fue un factor motivacional muy grande. Sí, como que ir avanzando en cada una de las cosas que nosotros, igual como estudiantes, vivimos, creo que nos ha pasado. Cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la universidad, no sé, sacar un ejercicio duro de calorimetría, de relatividad, eso generaba una motivación, lo ponía uno muy contento, ¿no? Y ya en motivación en el aula, hay una cita de Gardner y Gold que, por ejemplo, dicen que usualmente los estudiantes disfrutan y se motivan cuando están en el laboratorio. Entonces creo que toda esta parte emocional también influye. Por ejemplo, como profesores, lleguemos al aula con una preocupación familiar. Yo creo que nuestra clase no, ese día no, o sea, en serio, uno como persona quiere hacer algo ese día. Si tienes a tu papá enfermo, a tu hijo enfermo, si algo está pasando en tu contexto social como profe, eh, pues llegar y decir, ay, o sea, hoy vale la pena fregar a estos pelados porque no comprenden un movimiento de aceleración constante. E igual pasa con los niños. Lleguemos a, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no estudia? Pero usted, ¿por qué no hizo el ejercicio si estamos trabajando en grupo? Pero resulta que el niño tiene su papá enfermo o su papá se fue de la casa, porque son los contextos sociales con los que vivimos. Yo me atrevería a decir que en gran parte de Latinoamérica sus papás se están separando y pregúntele a ese niño si quiere ir al colegio. Por ejemplo, otro factor puede ser si no ha desayunado, eso, ¿cómo incide en su cuerpo y en su motivación para el aprendizaje? Es sumarme a eso nomás. Ok, gracias, Diego. Me gustaría retomar lo que comenta Diego para hablar sobre un par de experiencias que sí he podido vislumbrar sobre la parte de motivación. Una que realizamos en Cicata y una que viene a APT. Comenzaría con la de APT muy rápidamente, porque sí, la parte de la motivación es multifactorial. La experiencia que vi fue en un trabajo en APT en Portland, si no mal recuerdo, de un profesor que hizo el siguiente experimento. El mismo profesor para dos cursos del mismo nivel de física, en uno iba vestido de traje, muy formal, y en el otro iba vestido hipioso. Era el mismo profesor, era la misma materia, era el mismo nivel de chicos, y él iba a dar el mismo curso, o sea, no le iba a variar nada, únicamente varió la imagen. Y los resultados que obtuvo no le importaba incluso si encontraba mayor desempeño académico, no se fue a lo más trivial, a la motivación que provocaba en los estudiantes. Y fue curioso, en el grupo en el que iba hipioso, los estudiantes participaban mucho más. Eso fue lo que encontró. No quiso decir que estas participaciones fueran mejores o peores que del otro curso, sino que los chicos se motivaban más a participar. Sin embargo, en el curso en el que iba más formal de traje, los chicos eran más ordenados y eran más responsables en la entrega del trabajo.
Por eso él decía, bueno, no importa aquí la parte del desempeño académico, sino cómo se influye en el comportamiento de los estudiantes, uno de los factores de la motivación. En la segunda experiencia Antes de que inicies con la segunda, Sí, sí, adelante, Diego. le sumaría expresiones de lenguaje no verbal y el tono de voz. Sí, 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 claro, claro. No, Por eso hablaba de multifactorial. Es uno entre muchos factores. por ejemplo, exacto, el mismo profe pudo haber ido hiposo a los dos grupos, pero si en uno llega gritando y en otro Claro, llega con un tono de voz cálido, es otro factor. claro. Aquí la única variable que tomó fue la vestimenta. Porque incluso cuando él se presenta a hacer el póster, no iba ni de hipioso ni de traje. O sea, iba sport, si quieren verlo, ¿no? Entonces, era muy curioso y sí llamó mucho la atención, ¿no? Y lo digo con la segunda experiencia que sí hicimos en Cicata, con una tesis de doctorado. Y aquí lo ligamos con los estilos de aprendizaje. Y lo comento por algo que comentaste, Diego. En una de las citas que das es que el laboratorio por lo general motiva, el trabajo experimental motiva al estudiante. De acuerdo al estilo de aprendizaje y lo que pudimos ver en ese trabajo, no es necesariamente cierto. Si tenemos chicos con un estilo de aprendizaje teórico, precisamente la parte experimental es lo que los puede llegar a desmotivar. Es decir, a mí no me gusta estar en la toma de datos, estar haciendo la parte experimental. A mí me gusta estar resolviendo problemas y eso es lo que los motiva. A otros a experimentar, a otros a exponer, a otros a participar en charlas como esta. Y creo que, fíjense que conformamos nosotros en este momento un grupo muy característico de esto. Podemos decir, por ejemplo, Johnny es alguien muy callado y le gusta participar de otro tipo de formas. Y la compañera Diana, pues ya creo que todo el mundo la conocemos, ¿no? Entonces, yo los vería como los dos extremos y tienen diferentes motivaciones. Y eso desde el punto de vista únicamente personal. Oscar nos mostró toda una gama de situaciones que influyen en la motivación. Por eso hablaba de que es multifactorial y que se necesita un estudio mucho más profundo y que es evidentemente una línea abierta para trabajar en nuestra disciplina. No sé si quiere alguien más opinar. Pues a mí me gustaría opinar un poco. Adelante, adelante, Diana. Muy bien. Pues Oscar nos presentó al inicio estas 7, ¿cómo les llamó? Concepciones que los estudiantes, que adolescentes tienen sobre la física. Yo ahí me atrevería a que, bueno, solo los adolescentes, porque yo la verdad creo que muchos profesores tienen esa mentalidad. No, Diana, no son la visión de los estudiantes, sino la visión de los profesores frente a la ciencia, que de ahí se derivó una propuesta para la enseñanza de jóvenes adolescentes. Oh, ya veo. Porque tú comentas, yo sentí que una de tus propuestas es que le faltaba una concepción y es esta idea de la ciencia racional y así mental, ¿no? Yo la verdad creo que muchas de estas concepciones están relacionadas, ¿no? Que vean a la ciencia como algo racional y así mental, es porque la ven rígida, es porque la ven problemática y sin conexión con la historia o el contexto en donde se creó, individualista y elitista, ¿no? Muchos profesores creen que es normal que los estudiantes reprueben porque la física es difícil. Entonces, creo que es una combinación de todas estas visiones lo que genera esta concepción de que no tiene sentimientos detrás de ella. Y algo que les quería compartir, voy a compartir mi pantalla un ratito. Porque este estudio que les estoy presentando es de una chica que estudió en Colorado, ¿no? Y ella habla no de la motivación, habla de la identidad. Entonces, ella es pues negra y su estudio es acerca de la identidad de los físicos de color. Entonces, cuando tú estabas comentando acerca de la motivación, pues me sonó mucho a lo que ella comentaba, que es lo que motiva a una persona de color a estudiar física y por qué esto es diferente a las personas pues blancas. Entonces, a pesar de que esto se construyó en un contexto diferente a lo de nosotros, las componentes que ella menciona, por ejemplo, pues el sentir reconocimiento, el sentirte competente, que realmente puedes hacer las tareas, el que te interese este tipo de estudios, los recursos materiales con los que cuentan, pues yo ahí veo completamente que esto está relacionado en cómo te motiva, ¿no? Si no tienes, por muy competente que seas, si el maestro nunca te dice eres bueno o tu familia te dice que eres bueno, esto te desmotiva completamente. O si estás viendo que tú no puedes con los laboratorios, no puedes resolver un ejercicio, o aunque seas muy bueno en estos, no te interesa,
no me acuerdo muy bien cuáles eran las ideas, los recursos que tienes en tu mente de que si te ves a ti mismo como alguien que puede crear ciencia, tienes modelos a seguir, estas imágenes de mujeres en la ciencia, que es lo que ahorita está bombardeando las redes sociales para que más mujeres vean que sí se puede estudiar ciencias y ser una científica exitosa. Y pues la relación, esta sí es la que no recuerdo cómo es, pero es pues algo interesante que ha sido ya más formal, porque la motivación es como, bien lo comenta el doctor Mario, a veces ni siquiera la podemos definir, entonces ¿cómo vamos a crear instrumentos para evaluar cómo vamos? Entonces, me parece interesante los recursos que se han diseñado en esta parte de la identidad del físico, que se podrían revisar para ver cómo se le pegan precisamente a la motivación. Sí, sí, claro. Fíjate, Diana, que comentas algo que es muy, muy importante y que lo comentó también Oscar. Hay que hacer una distinción entre la motivación de la física, la motivación del profesor de física y la física como factor de motivación hacia otros aspectos. Pongo un ejemplo que es muy, muy sencillo y que yo he visto mucho en APT en los últimos años que se ha trabajado. La física como pretexto para motivar otras cosas, otros aprendizajes. Ejemplo muy, muy sencillo. El uso del reporte de laboratorio como motivante para el aprendizaje de gramática, ortografía, es decir, la física como un pretexto. Algo que, por ejemplo, y lo hemos trabajado, como comentaba Zoraida, el trabajo con los pequeños, es que se utiliza la física como motivante para actitudes hacia la ciencia, eh, para, para el desarrollo de habilidades, es decir, la física como un pretexto también para motivar. Y también no perdamos de vista que la motivación puede ser, y curiosamente es diferente, en diferentes agentes. Yo mencionaría, por ejemplo, es diferente la motivación en el estudiante, en el físico de profesión y en el profesor de física. Creo que estaríamos hablando de tres diferentes niveles o aspectos de la motivación. Repito, sin ser experto y sin conocer a profundidad, creo que sí serían diferentes aspectos de la motivación. Era lo que quería comentar. No sé si alguien quiera comentar algo más. Carlos, tú que no puedes levantar la mano. Fíjate, es muy interesante lo que están comentando porque realmente, bueno, aquí me han surgido varias preguntas y estaba aquí incluso haciendo algunas anotaciones. Por ahí, Zoraida dijo algo muy importante, esto de la empatía de los profesores, pero bueno, me vienen varias preguntas. Una de ellas es, bueno, realmente esto de la motivación que no tiene una definición como tal, ¿verdad? De quién, pero o sea, el profesor motiva al alumno o la motivación es personal. Es decir, la motivación es una construcción que cada persona va haciendo en base al contexto donde se desenvuelve. Y entonces ahí, por ejemplo, más bien todo esto, el profesor incidiría en la construcción de esa motivación de los estudiantes. Las actividades que se pongan inciden en la parte de los estudiantes. Pero no sé si allí me surge si la motivación surge desde la parte personal, no de que una persona motiva a la otra, sino que la propia persona va construyendo esa motivación. Yo creo que es una combinación de las dos. Sí, sí, porque sí, y luego viene esta parte de las personas. A mí me llama mucho la atención esto que comentaba de quien decía Zoraida, que dice, ¿por qué fuiste físico? Y dice, bueno, porque tuve un profesor, creo que a varios nos pudo pasar esto para escoger la carrera, de que tuvimos algún profesor que le gustó, a uno le gustaba la forma de trabajo y quizás eso fue lo que influyó en elegir la carrera. Pero me llamó la atención que dice, no, es que vimos a Einstein y vimos a algunos científicos, pero ellos ya no existían y quizás nunca tuvieron contacto con ellos, la persona. Entonces, más bien ahí fue que la persona construye esa motivación, ¿no? O sea, él se deja. Y viene otra parte, si la motivación, me llamó mucho la atención este diagrama que ponía Oscar,
donde decía el estrés, algo así, ya no recuerdo las palabras que estaba, que decía el estrés, por ahí no sé si la puedes poner, Oscar, otra vez. Esta parte, la ansiedad académica, el estrés académico, que uno ya cuando está, digamos, viendo resultados de los estudiantes o entrevista con los estudiantes, lo que más los estudiantes mencionan son esta parte de la componente afectiva, no tanto la componente de valor. Les da estrés estudiar la materia, tienen una ansiedad académica, cómo va a ser la clase, cómo va a ser el profesor, qué expectativas tengo hacia ese profesor. Entonces, digo, y aquí viene una pregunta un poco medio quizás sacada de contexto, pero ¿cuál sería la motivación de una persona que hace física? O en otras palabras, ¿cómo aprende física un físico? ¿No? ¿Sí? Digo, ahí por el momento. Pues de hecho es una de las líneas de investigación más importantes. De hecho, congresos como APT, como el GIREP, tienen toda una sección que curiosamente es física para no físicos, en el entendido de que entonces hay física para físicos, ¿no? Porque también, ¿qué motivación puede tener alguien que no va a ser físico de profesión a estudiar física? Eso es algo de lo que, trabajando con Zoraida y con Diana, hemos visto nuevamente con los niños, ¿no? Cuando hablamos de cuál es la motivación para ser un físico, yo les mencionaba que, al menos en donde yo estudié, en la Superior de Física del Politécnico, la doctora Leonor Pérez Trejo hizo un pequeño estudio con los profesores del Departamento de Física de qué era lo que los había llevado a ser físicos. Y casi en el 100%, incluyéndola a ella, hablaban de una experiencia en la niñez, más que de un profesor ya en nivel de bachillerato o secundario incluso. Hablaban de cuestiones en la niñez. Y cuando uno platica con las profesoras de preescolar, por ejemplo, ahí va al contrario. ¿Cuál es la falta de motivación en el área de ciencias? Y también ha sido la mala experiencia que tuvieron incluso desde niños con la física, que como comentaba Diana, pues a veces la asocian con que es muy difícil. Pero regresando a esto, es bien complicado la parte de cómo medir y cómo llevar a cabo esta motivación. Por ejemplo, en esta parte del estrés académico que mencionas, con Oscar, él ha manejado un test, o ¿cómo le llamaríamos, Oscar? Un inventario para medir el estrés a partir de un instrumento. Nosotros lo empezamos a aplicar, y de hecho les hago el comercial, en diciembre va a salir un artículo que trabajamos aplicando esto tanto allá en Colombia como acá en México. Y hay una pregunta que a los colegas físicos, cuando la veían que lo iban a aplicar a sus grupos, les causaba como entre risa y como que no le veía sentido. ¿Te ha hecho llorar? A ver si no lo recuerdo mal, Oscar, si no me corriges. ¿Te ha hecho llorar el resolver algún problema de física o el no poderlo resolver? Era algo por el estilo. Y curiosamente, el profesor de física dice, es que esa pregunta es ridícula, ¿cómo los va a hacer llorar un problema de física? Cuando uno no se acuerda, y uno sí le llora a veces en algún problema de física, ¿no? Y nuevamente nos damos al componente afectivo. Entonces, regreso a que es multifactorial todo este tipo de situaciones, ¿no? No sé, ¿alguien más que quisiera comentar algo? Por acá. ¿No? Solo agregar que muchos de los que estudian física, como se ha comentado, lo hacen porque alguna situación los marcó en su periodo preuniversitario, ¿no? Y muchas de esas puede haber sido precisamente tener un profesor de física que los motivó a estudiar física. Pero también es cierto que muchos de los que se deciden por estudiar física, se deciden estudiar física como algo, o se ven estudiando física y ejerciendo como físicos de investigadores y no como profesores.
Entonces, ¿cómo combinar esas dos cosas? Porque puede suceder que se motivan a estudiar física para ser físicos y investigadores en física, pero lamentablemente muchos de los investigadores en física y de los físicos tienen que enseñar también. Y están totalmente desmotivados, muchos de ellos, a enseñar física, además que no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿cómo transitamos de la motivación de ser físico, que es necesario para enseñar física, saber física, cómo transitamos de la motivación de ser físicos a la motivación también por enseñar de buena manera la física y generar en los estudiantes precisamente toda esta, este ánimo y buena disposición para ellos también aprender la asignatura? Claro, claro, muy interesante. Diego, adelante, por favor. Quisiera hacer el sondeo o proponerles el sondeo de por qué escogieron su pregrado y cuál fue el factor motivacional. Si comenzamos por las niñas. Bueno, un momento, yo nada más, fíjate que iba en la misma medida, pero yo lo complementaría, Diego. Ok, creo que sí sería interesante que digamos por qué estudiamos física, pero me gustaría más, dado el perfil de los que tenemos y lo que estamos haciendo en la charla, que lo complementemos y cuál fue nuestra motivación para estar en física educativa. Porque si esto lo van a ver estudiantes o colegas y todo esto, pues creo que también será interesante que vean cuál es la motivación de quienes ya somos doctores en el área, cuál fue nuestra motivación para ingresar en el área precisamente. Pero sí, me parece excelente. Y pues ya lo dijo Diego, entonces a ver, comencemos con Diana. Yo estudié física porque la verdad me gustaban las matemáticas y era competente en esa área. Ya una vez dentro de la carrera, pues me enamoré de lo que hace la física, lo que estudia la física, de ser investigadora, pero siempre me apasionó la educación. Entonces estudié física educativa porque es donde combina las dos cosas, física y educación, y la forma de llegar pues a más gente, tener un mayor impacto en pues más cercano a la gente, ¿no? Porque cuando intenté hacer tesis en física, como síntesis de nanopartículas y cosas por el estilo, se veía como tan lejano, tan desconectado de la sociedad, que me gustó muchísimo más física educativa, donde poquito que estuvieras haciendo, inmediatamente se veía cómo aterrizaba pues en la propia sociedad. Zoraida. Ok. Pues yo estudié física justamente por mis dos profesores de bachillerato, que el que me daba física era físico y el que me daba matemáticas también era físico. Entonces, los dos eran excelentes profesores, así que la verdad, esa fue mi motivación. Además, como dice Diana, pues a mí siempre me iba muy bien en esas dos áreas, así que pues sí, aquí me va muy bien, pues esto es lo mío, ¿no? Después, ya cuando estaba en la licenciatura, de hecho, cuando hice el servicio social, entré con un profesor que daba talleres para niños de primaria y de preescolar. En esa ocasión no recuerdo por qué razón no pudimos dar los talleres, porque no sé, el profesor tuvo algunos problemas. Entonces lo que hizo es, pues para cubrir el servicio social, ponernos a dar clases a los de primeros grados, o sea, éramos como ayudantes, ¿no? Para los de primer semestre, incluso también para los de otras carreras. Entonces, pues de ahí empecé a ver que pues era buena, creo yo, en la parte, ¿no? De docencia, porque aunque en realidad no era docente, o sea, apoyaba a mis compañeros, pues la verdad es que me iba muy bien con eso. Entonces, pues de ahí fue que ya dije, de aquí soy. Muy bien. ¿Quién sigue? Pues el que no ha hablado el día de hoy es Luis. Ok. Creo que sería más interesante al final, pero bueno, empezamos. De entrada, digo, sería más interesante que yo no soy físico. Bueno, ahorita ya lo soy, ya me adoptaron desde la sesión pasada. Yo estudié la licenciatura en matemáticas y básicamente por las mismas razones que dicen Diana y Zoraida, parece que me iba bien en cursos relacionados con matemáticas, incluso con física. Recuerdo en la secundaria que me parecía interesante los temas que se abordaban. No tenía, no tuve profesores extraordinarios, sin embargo, los temas me parecían interesantes y aquí, bueno, tengo
tenía algunas anotaciones que las motivaciones de muchos estudiantes tienen que ver con el contexto y con las expectativas que se tiene de los cursos, incluso ya más adelante de las carreras. Y bueno, en la preparatoria me iba bien en cuanto al conocimiento que se tenía que desarrollar, no en calificaciones. De hecho, incluso en la licenciatura no me iba muy bien en calificaciones. No, insisto, el contexto determina muchas. Cuando elegí la carrera, sinceramente no sabía muy bien o matemáticas no que tenía. Terminé la docencia, creo que de chiripa, no, algo más. No me disgustó la docencia, no me disgustó. Y aún así, como el diseño, Estamos teniendo muchos problemas para escucharte, Luis, se corta mucho. Pensé que era solo yo que estoy acá en el fin del mundo. No, sí se está Se me había cortando dañado mi bastante. internet. Pensaba que yo era el problema. Yo Sí, también. sí es. Pues Zoraida sí, pero no. Ok, Ah, gracias. ok, pues Molestando, lo que molestando. podemos restablecer un poco más con Luis, que incluso se cortó y tuvo que volverse a conectar. No sé quién quiera continuar por lo pronto. yo ya regresé. Ah, ok, ya regresó. Adelante, Luis. Que esta cosa, no sé qué alcanzaron a escuchar. Yo Nada. escuché solamente que hasta cuando te habíamos adoptado, hasta ahí te entendí yo. Sí, sí, sí. No No es se escuchó cierto. nada. No es cierto, mucho más adelante. Bueno, decía, terminando la licenciatura, pasó un periodo, sí, me está diciendo que es inestable mi conexión. Pasó un periodo extraño, largo, pues, entre que entré a la maestría. En realidad, estaba buscando una maestría que estuviera relacionada con la enseñanza, pues, ya que estaba trabajando como docente. Esto y sí que buscando siempre también me atrajo. Decía que tomé la licenciatura en matemáticas porque realmente no tenía mucha más información para dónde irme. Entonces yo considero que si hubiera tenido más información acerca de la licenciatura en física, me hubiera ido por la licenciatura en física. Y, Eso, Luis, bien. y pues básicamente, pues mis motivaciones fueron muy personales, más que influidas por, por cuestiones externas. Sí, sí tiene que ver también, obviamente, la afinidad, por decirlo de alguna manera, que tienes con algunos docentes, con algunos profes, pero creo que al final fue más de retos, a lo mejor, pues, en cuestiones de que pues, esto me gusta, parece que se me facilita de cierta manera, pero parece que es de cierta forma complicado, pues le entro a ver. Eh, Considero en ese sentido que, vuelvo a lo mismo, las expectativas que tengan los estudiantes y el estilo, el contexto en el que estén inmersos fuera de la escuela también influye en esa parte. Porque a lo mejor yo no me considero bueno ni en matemáticas ni en física, pero me considero de cierta manera aferrado, que estoy picando piedra constantemente
se me facilite o no se me facilite. Y creo que eso también es de cierta manera motivante. Insisto, tiene que ver la personalidad del individuo, influida por el contexto, influida por las expectativas, y creo que ya me pasé de tiempo. Ok. ¿Quién más quisiera continuar? Ya estamos por concluir también. Yo quiero tomarme 2 minuticos, profe. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, esta semana el profesor Eduardo Moreno, que es de SPOL, nos ha compartido un mensaje de un colega que recientemente visitamos con ocasión de la cera y quien hizo parte del ejercicio de su presentación allí, que fue el profesor Florencio Pineda, ha fallecido. Y bueno, creo que vale la pena hacerle un reconocimiento, entendiendo que el profe pues participó, interactuó y ha apoyado a esta comunidad que es parte en una partecita de esta comunidad de la física educativa. Bien, después de esto, ¿cómo llegué yo al tema de la física? Yo recuerdo el colegio, yo no tenía ni menor idea de que existía, por ejemplo, la universidad. Eso no era para mí porque el contexto social en el que estaba no me hacía pensar en la universidad, porque pues era hasta el 11 era lo máximo. De hecho, terminar la prepa en el caso de México era lo máximo. Fueron los amigos los que motivaron de que había una universidad y que había que seguir estudiando. Yo realmente nunca me inscribí a física, yo me inscribí a la licenciatura en matemáticas, pero pues no pasé, mi puntaje no me dio para hacer la matemática. Bueno, perdí mi opción. Sin embargo, la universidad me llamó y me dijo, oiga, vea, es que hay pocos que quieren estudiar física. Usted que se inscribió a matemáticas, que es lo mismo, porque además la mitad de la carrera de los matemáticos y los físicos era la misma. Yo, ¿por qué no estudia, se inscribe a física y luego después se pasa a matemáticas y sigue su carrera? Y bueno, dije, sí, pues sí, de una. Me metí a estudiar física, yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero fue a lo largo de la carrera que se fue uno enamorando en el tema, primero de la física y después de la licenciatura, o sea, de ser profesor de física. Ahí me encarrilé y luego el destino me fue llevando, yo terminé estudiando el doctorado en física educativa por un evento en el que estuve de física, precisamente mostrando uno de los trabajos, y necesitaba hacer una pasantía, y me fui a vivir allá a Cicata, cerca de 2 meses, y en esa vivencia con el profe Mario, con el profe Isaías, con Daniel, bueno, con todos allí, con el profesor Mora, con todos allí, mucho afecto fue el que recibí, variado, pero mucho afecto positivo, y en ese afecto positivo se desarrolló la motivación para hacer el doctorado en física educativa. Y ahí caigo yo y regreso de lo importante que es la motivación que viene de las personas para las otras personas y que lo encausan en alguna forma en los destinos que uno sigue. Y los profesores de física, la física educativa, diría yo, sigue siendo para mí un área de la física, porque nosotros somos los que de alguna manera motivamos a estas futuras personas a que avancen en la física y en consecuencia incrementamos esa masa crítica. También es posible que muchos de nosotros hagamos perder a algunos de los estudiantes para estudiar física y en ese sentido la motivación juega un rol contrario, ¿no? Perdemos genios, perdemos figuras para la física porque le apuntamos mal. Entonces, en ese sentido, y brevemente, que no fue tan breve, mi presentación. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más que quiera contribuir? Estamos ya casi terminando nuestra hora determinada. Diego, adelante, por favor. Pues con cuestiones similares a las de Oscar, en su momento no sabía que existía una universidad, un contexto social en el que tú acabas el bachillerato y a trabajar, porque ya no hay nada más. Pero sí estuvo como latente también por compañeros. Bueno, existe algo que se llama universidad. En mi caso, tuve siempre claro que no quería
ir a una universidad privada, porque costaba mucho y pues mis papás no tenían cómo costear nada. Y sacar créditos para eso siempre me pareció algo como irracional. Entonces, en mi caso, yo tomé las 3 universidades públicas, que es la Universidad Nacional acá en Colombia, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde soy graduado. Y a cada uno como que me presenté a cosas que yo creía que era medianamente bueno. Por ejemplo, a mí siempre me gustaron los deportes y tenía cierta habilidad, pero dije, no, por ejemplo, en flexibilidad yo no me alcanzo a tocar los pies. Decir, casi que uno hace como el arquito, entonces nada. Entonces dije, no, o sea, tengo que buscar algo que yo sea, que me guste y que sea medianamente bueno. Eso con el listado de carreras. Entonces, en la pedagógica, quedó licenciatura en física. Aquí en Colombia, los licenciados en física no son, o en matemáticas, no somos profesionales en física o en matemáticas, sino se conoce para profesor de. ¿Sí? Un licenciado en deportes es profesor en deportes. Un licenciado en física es profesor en física. Entonces también por eso fue como muy fácil decantar el física educativa. Entonces cuando, bueno, estaba estudiando para licenciado en física, por ejemplo, algo que siempre me motivó fue vinculación de las TIC, vinculación de tecnología para la enseñanza de la física, también como un elemento motivacional en los estudiantes. Bueno, acabamos. Me llamó una vez mi asesor, Carlos Mario, él inició creo que el doctorado ahí, pero no estuvo más de un mes, o estuvo en el propedéutico, Carlos Mario Montes. Me dijo, oiga, hay un programa en México que se llama Física Educativa. Los costos son supremamente bajos, a los costos de una maestría acá en Colombia. Preséntese, tin, de una, sin pensarlo 2 veces. Motivacional también del colegio a la universidad. Estuvo latente la profesora de física en el colegio. Para ingresar a la maestría estuvo latente el profesor que me dirigió la tesis en el pregrado. Luego, yo no terminé como la maestría como con mucha motivación. No sé si el profe Mario te acuerdas, pero el que me motivó a iniciar el doctorado fue Mario. Entonces siempre ha estado como el profesor ahí en todos los roles. El profesor Mario fue el que me dijo, venga ya, déjese de bobadas y comience, es una oportunidad, serénese, arranquemos. Y siempre ha estado como ahí la cuestión siempre de profesor. Y en física educativa, pues gracias a Dios he estudiado siempre para ser maestro de física. Perdón, se me lo apagué. Excelente. Pues creo que nos quedamos con las ganas. No sé, Johnny, si quieras rápidamente comentar tu caso. Los que faltan, Casi Todos nos vamos a y acá escuchar a Johnny. nos tomamos 2 minuticos más, no pasa nada. Escuchemos a Johnny. Sí, sí, yo quiero saber. Sí. A ver, bueno. Lo que vendría siendo ya en México preparatoria, acá tiene otro nombre, simplemente es enseñanza media. Y yo, en esa enseñanza media se separan los estudiantes por planes. Hay un plan matemático, un plan biológico y un plan de humanidades. Y yo curiosamente ingresé en los 2 últimos años al plan biológico. Yo estudié biología, química. Sin embargo, tuve un excelente profesor de física en esos planes a pesar de que era un plan con profundización en química y biología, igual teníamos física. Y ese profesor de física, que además era un excelente dibujante, que en ese tiempo todo era en la pizarra, con tiza, gis en este caso. El hecho fue que él fue una persona que influyó profundamente en que yo finalmente decidiera estudiar pedagogía en física y matemáticas. Y por eso ingresé a la universidad a estudiar pedagogía. Es algo similar a lo que entiendo sucede en Colombia, que somos profesores no somos físicos de profesión, sino profesores que enseñamos la especialidad. Y en la universidad fue traumático para mí. O sea, tuve excelentes físicos, pero creo que pésimos profesores. Y la universidad para mí fue un reto sumamente difícil. Además, muchacho tímido hasta el día de hoy, con pocos amigos, con relaciones sociales difíciles de establecer. Fue muy, muy, muy complejo. Pero afortunadamente logré terminar mi licenciatura y de a poco me fui acercando a la universidad. Finalmente llegué a hacer algunas horas a la universidad por
recomendaciones que yo no tuve idea, pero finalmente terminaron llamándome para hacer algunas horas. Y estando en la universidad ya con pocas horas me fueron dando más, finalmente me terminaron por dar una jornada completa. Y mi jefe en ese tiempo estuvo en el Politécnico y conoció el programa. Yo hacía tiempo que tenía intenciones, y de hecho hice mi posgrado demasiado tarde, creo. Tenía intenciones de poder hacer un posgrado, pero nunca se daba la oportunidad. Y había visto la opción de España, porque acá, creo que en Chile la formación europea es como fuerte en el sentido de los programas que se manejan allá en Europa. Y estaba la didáctica de las ciencias, y llegó la información de este jefe que estuvo acá en México en el Politécnico, en un congreso, y que nos comentó el programa de física educativa. Y yo creo que más que nada por cercanía cultural yo me decidí por México y por hacer mi posgrado en México. O sea, Europa me parecía muy lejano, tal vez sintiendo en mí una cierta discriminación que se podría dar en Europa. Así que me decidí por México, y no sé si le escribí al doctor César primero, me parece, porque era el coordinador. Y así, bueno, así llegué al posgrado en física, y después ya conocí a todos, y tuve la fortuna de que el doctor Mario dirigiera mi tesis y todo lo demás, y de poder conocerlos ustedes también, y hacer una buena amistad y terminar en buena forma todo el programa. Como se dan cuenta, hasta me cuesta hablar. No, muy bien, muy bien. Muy bien, Pues muy bien. faltaría Carlos. Carlos y Mario. Bien, no, fíjate, la parte de física, yo tuve dos maestros, cuando yo estudié la escuela secundaria, tuve dos maestros de ciencias naturales, el de primer año y segundo año de secundaria. Ya no digo yo del tercero porque no fue, digamos, no fue una experiencia tan buena como con estos dos maestros. Y curiosamente, déjenme les platico, el del primer año era muy teórica su clase, era completamente teórica la clase. Y el del segundo año era completamente experimental. Pero los dos daban muy buenas sus clases desde la perspectiva que yo lo daba. Y yo decía, yo quiero estudiar ciencias. Yo no sabía si era física, química, biología. Y decía, pues quiero estudiar ciencias. Ya cuando llego al bachillerato, donde me toca decidir qué es lo que voy a estudiar, pues estaba entre física, química, biología. Y dije, no, pues me meto a física. Entré a física. Ya termino, hice mi posgrado, hice un posgrado en física pura. Pero ya cuando entro a trabajar a la universidad, en donde estoy actualmente, entro de tiempo completo a trabajar. Y por alguna razón, ya no recuerdo cómo fue, nos llegó la invitación para los talleres de Sokolov, de Puebla. Y entonces fuimos y empecé allí, digamos, esa fue mi primera interacción con la parte de física educativa. Ya luego surgió lo de APT, pero a la par, en la universidad donde estoy, se empezaron a dar cursos para profesores, pero para profesores de básica, de bachillerato y todo esto. Y empezaba a ver ahí algunas situaciones de formación de profesores, y eso fue algo que yo decía, como que hay algo más atrás de esto. O sea, no solamente es saber la física para poder enseñarla, sino que debe haber otros procesos, tiene que haber otras cuestiones. Y ya prácticamente igual que Johnny, yo creo que ya el doctorado ya lo hice un poco tarde, pero esa fue quizás la motivación mayor, es decir, hay algo más, tiene que haber algo más aparte de esto, y fue la motivación hacia la parte de física educativa. Ok, pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que ya con esto terminamos el día de hoy. No seguía Mario. Sesión terapéutica. Ok, bueno. Ok, para que no digan que no. Ok, no, mi motivación para la física es un poco diferente, y yo creo que por eso a mí me gusta ahora mucho trabajar con la gente de preescolar. Yo tuve esa intención desde casa. Mi papá fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en México. Entonces, desde el nacimiento tuve mucho material en casa que tenía que ver sobre todo con energía nuclear. Y conforme fui creciendo, pues también se fue desarrollando las habilidades, el gusto por la física.
al grado de que pues no hubo ni siquiera el mayor problema en decidir entrar a estudiar física en el Politécnico. Mi paso por la universidad, por la carrera, no fue sencillo, fui muy... Si así soy travieso, como dice la doctora Diana, imagínense cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces, entre las canchas de básquet, de andar con los amigos, pues, de ahí por eso sigo con el doctor Isaías, de ahí ya sabe el doctor Johnny cómo nos llevamos, entonces, pero bueno, mi paso fue difícil. Egresando de la licenciatura, ingreso directamente a hacer la maestría. Mi intención cuando yo ingresé a la licenciatura era hacer cuestiones de ingeniería nuclear. Mi paso por la licenciatura me decepcionó mucho de esa área en el sentido de que no me gustaba. Algo que es interesante de lo que comentaba Diego, también hay que ver las desmotivaciones, no nada más las motivaciones. Y me fui al área de la biofísica, área que al día de hoy todavía en algunas cositas de repente hago y me gusta. Pero bueno, después de esto, después de becas y todo, pues se necesita trabajar. Y una cuestión que a veces no se entiende cuando estamos en la formación de físicos es que un área laboral primaria es dar clases. Y entonces yo ingreso a dar clases en la Universidad Nacional, en la UNAM. Me empezó a gustar mucho. Y modestia aparte, no nada más de que me gustara mucho, creo que resulté ser muy buen maestro. Después ingreso al Tecnológico de Monterrey y empiezo a tener cursos de formación en cuestiones de enseñanza, vamos. Particularmente el curso de estilos de aprendizaje, y que todos ustedes saben que al día de hoy sigo haciendo ese tipo de cosas. Después ya ingreso a trabajar al propio Politécnico y buscaba hacer un doctorado. Y yo tenía 3 áreas en las cuales me quería desarrollar. O quería hacer biofísica, o quería hacer física médica, o enseñanza, pero para esta parte de enseñanza yo tenía varios colaboradores, varios amigos que se han ido por matemática educativa, que fue una opción que incluso en un momento dado manejé, hasta que me llega mi correo que existe un doctorado en física educativa, primera generación, no sé qué. Yo ya trabajando en un centro del Politécnico que se llamaba en ese entonces Centro de Formación e Investigación Educativa. Y pues en uno de esos cursos que se tenían que dar ahí, que uno estaba como ayudante, conocí al doctor Mora. Platicando con él, me invitó al posgrado y pues ya lo demás es historia, ¿no? Y bueno, dicen que por ahí echando a perder se aprende. Yo fui el primero, entonces tampoco es que tuviera tantos referentes en física educativa cercanos, más allá del propio doctor César en su momento. Pero bueno, eso ya tiene bastante. Y bueno, esas serían mis motivaciones y créanme que pues el haber armado estas charlas quiere decir que la motivación sigue, porque eso también es importante. Todos los que estamos aquí, que seguimos la carrera de física, seguramente tenemos conocidos amigos que después de muchos años se han desmotivado, ya no digamos de la enseñanza, sino de la física en sí misma. Y entonces, pues, creo que para fortuna nuestra, los 8 que estamos en este momento, y más los que están en el posgrado, seguimos teniendo una alta motivación, tan es así que se refleja cuando vamos a los congresos, a las reuniones, que a veces se vuelven más fiesta y son más interesantes cuando nos vamos a comer o a hacer algunas otras actividades como ir al karaoke, ¿verdad, compañera Diana? Que el propio congreso. Sí, ya no sabe, pero bueno. Ok, ya nos pasamos un poquito. Con esto terminaríamos la charla del día de hoy, muy interesante. Entonces, les agradezco la asistencia y creo que está haciendo un ejercicio de reflexión como el que acabamos de hacer ahorita, bien interesante. Entonces, continuaremos con las charlas. La siguiente charla la dará la doctora Diana. Ya en un momento dado, ahorita nada más déjenme... Ah, no, perdón, es Zoraida. Zoraida Diana. Es Zoraida. Nada más es corroborar. Continuamos con el original que sería 12 de septiembre. Que sería dentro de 15 días. Sí, o sea, sí, en 2 semanas, ¿no? 2 semanas, exacto. Sí, según yo sí. Ajá, sí. Perfecto. Yo creo que el 12 de septiembre no puedo participar. Ahí los dejo a cargo. Pues, mire, puede dejar una maleta y ahí nada más en el... la vemos para o si quieren, o si quieren podemos regresar al programa que ya teníamos, o sea, porque ahorita
nos desfasamos otra vez, ¿no? O sea, lo habíamos cambiado, luego lo cambiamos porque fue nada más una semana. Por mí no habría problema. No, es que el original era el 12 de septiembre, precisamente. ¿Ah, Ahora, sí? si quieren Pues, dentro del otro próximo sábado, no se puede. no, yo sí, la verdad, el próximo sábado no puedo. Ok. Ahí sí no. Sí, yo también O hice un sería el compromiso para el 19. próximo sábado. Y yo ya el 19 sí puedo, pero pues depende de ustedes si no. Yo Ya sí quiero sabemos el que no 19. todos vamos a estar todo el tiempo, ¿no? Ah, Ok, pues entonces puede ser el próximo 19. Vale, Y, vale. yo por mí y no hay cualquier, problema. yo Yo no quisiera, tengo problema. Sí, adelante, hablando de Diego. la charla de hoy, retomar algo que decía Oscar y también nos atañe con la motivación. Oscar, cuando comentaba su experiencia, decía que, pues, que cuando conoció a Mario, a Daniel y a Jessicata, como que se dio una energía muy bonita, ¿no? Algunas cuestiones de afecto y yo la verdad también me siento motivado y tan a gusto de estar acá. Por ejemplo, a Luis yo no nos hemos podido ver nunca y a Carlos hasta ahorita lo conozco, pero por ejemplo con Luis yo siento como si lo conociera de años y una energía Claro. muy bonita, una muy buena vibra. Por ejemplo, alguien podría decir, pero se va a levantar a trabajar un sábado, anoche acabé clase súper tarde, estaba cansadísimo, pero personalmente no siento eso sino como un goce, o sea, me transmiten algo tan bonito y algo como tan afectivo que uno dice, vamos allá a gozárnosla. Era lo único. Sí, no, Perdón, yo claro, los claro. tengo que dejar, pero Sí, no, sí, igual ya que todo bien. Diego, me dio mucho gusto estar con ustedes. Pero sí, nos vemos el 19, ¿eh? Si no me ponen Claro ahí en que el sí. WhatsApp, pero yo puedo. Ok, El bye. 19 y cualquier cosa Luego, corroboramos por el WhatsApp. Recuerden, esto lo voy a subir al canal de YouTube para que nos podamos recrear viéndonos. para que no me Claro. extrañen tanto y me vean ahí de vez en cuando. Oye, nada más una corrección. Ay, perdón, una corrección. Los talleres de Puebla no son de Sokolov, son de Joseph. Son de Sí, ellos, no, sí. y sí se va a enojar si le dices que fue de Sokolov, ¿eh? No, pero bueno, me acuerdo de un taller que fue de Sokolov en Puebla, por eso me acuerdo. Eso sí. Perfecto, colegas. Pues entonces con esto terminamos. Nos seguimos comunicando por el WhatsApp y en los proyectos que por ahí tenemos pendientes, ¿verdad, Johnny? ¿Verdad, Luis? Sí, señores, porfa, no se duerman que vamos súper retrasados con ese histórico artículo de historia. Está fallando la conexión. Qué casualidad. Bueno, ya me voy, chavos. Clásico. Bye. Bye, bye. Chao. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Ok. Sí,